Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de John Electric. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ecuación de Shockley, lo cual nos dice que es el modelo matemático más empleado para el estudio de nuestro diodo, Entonces, como sabemos, nosotros tenemos un diodo en la cual vamos a tener una tensión, vamos a tener una corriente que va a circular por nuestro diodo, en la cual nos da esta fórmula, la cual es exponencial. Es por eso que tenemos una gráfica que va a ser exponencial, llamado la curva característica de nuestro diodo, Va a ser exponencial, ¿por qué? Por este exponencial que tenemos ahí, Entonces vamos a ver donde nos dice que tenemos la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación, todo multiplicado por una exponencial menos 1, Entonces vamos a analizar parte por parte qué es cada uno de estas variables, Como sabemos, la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación y este valor va a oscilar entre 10 a la menos 16 amperios hasta 10 a la menos 9 amperios, que vendría a ser la corriente de saturación. Esto se produce porque tenemos más tensión en el cátodo que en el ánodo, ¿ya? Entonces, todo es multiplicado por una exponencial en la cual nos dice que el voltaje del diodo sobre todo elevado, Entonces la exponencial todo elevado es una exponente, todo elevado al voltaje del diodo sobre N por Vt. ¿Qué es voltaje del diodo? Claro, el voltaje del diodo que va a tener en el diodo sobre N. N vendría a ser nuestro coeficiente experimental, ¿ya? Entonces, el valor va a oscilar entre 1 y 2. ¿Cuándo es 1? Cuando el valor es teórico. Y cuando va a ser práctico, va a ir entre 1 y 2. ¿Ya? Y el voltaje térmico vendría a ser este punto. El voltaje térmico va a ser igual a una constante. A una constante que vendría a ser constante de Boltzmann, llamado Boltzmann, que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, ¿ya? Multiplicado por una T. ¿Qué vendría a ser T? T es una temperatura, pero una temperatura absoluta que está dado en grados Kelvin, Entonces, si nosotros queremos hacer una conversión, ya podemos tener una fórmula, más adecuada. ¿Sobre qué? Sobre Q. Q vendría a ser la magnitud de carga del electrón. Sabemos que el valor es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ya? Entonces, Vt es un aproximado a 26 milivoltios. Esto vendría a ser a temperatura ambiente, entre 20 a 20 y tantos, 24, 22, 23 grados Celsius, Entonces, nosotros podemos decir que el voltaje térmico va a ser igual a esta T, que vendría a ser la temperatura absoluta, sobre 11.600, Esto vendría a ser, nos da un aproximado de 26 milivoltios. Ustedes podrían calcular con una temperatura aproximada de 20 grados. Y sumamos nosotros una temperatura de 20 grados, entonces nos da 293, Entonces, si nosotros dividimos 293 entre este valor, nos va a dar un aproximado de 26 milivoltios, Recuerden que esto vendría a ser la curva característica del diodo, ¿ya? Entonces nos dice que
a mayor temperatura, nuestra curva, a mayor temperatura, nuestra curva va acortándose nuestra curva, ¿no? Si nosotros ponemos a menor temperatura, entonces nuestra curva va alejándose, se podría decir, ¿no? Entonces, esto es todo sobre la ecuación de Shockley, ¿no? Ahora vamos a explicar la parte de simplificación de lo que es el diodo, ¿no? Como ya les había explicado, las partes de estas variables de esta fórmula, porque nosotros tenemos un diodo, en un diodo vamos a tener una tensión y vamos a tener una corriente, ¿no? Si en nuestro diodo vamos a tener un voltaje mayor a 500 milivoltios, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Vamos a obviar el 1, eliminamos el 1, vamos a tener esta fórmula, ¿no? Si nosotros tenemos un voltaje en el diodo que va a ser menor a 0 voltios, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que nuestra corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación. ¿Cuál vendría a ser la corriente de saturación? Va a ser esta en la gráfica, ¿no? Entonces vamos a continuar con otra parte